Estas imágenes están dando la vuelta al mundo y lo que está pasando entre Marruecos y España acaba de convertirse en una crisis enorme. En apenas 24 horas, el gobierno español estima que casi 50,000 personas cruzaron desde Marruecos hacia territorio español. Algunas entraron por tierra, otras caminaron por la playa y muchas literalmente se lanzaron al mar para rodear la frontera. España movilizó policías y militares, Marruecos reforzó sus fuerzas del otro lado y Reuters reporta ya 57 fallecimientos intentando llegar a Ceuta. Pero aquí viene la parte que probablemente va a sorprender a mucha gente. Todas estas personas están entrando a España sin salir de África. ¿Y cómo demonios es posible? Y todavía más importante, ¿estamos viendo simplemente una crisis migratoria gigantesca o hay algo mucho más grande ocurriendo entre Marruecos y España? Para entenderlo tenemos que ubicar primero un lugar que probablemente muchos de nosotros nunca habíamos escuchado mencionar, Ceuta. Mira un mapa de España. Baja hasta el extremo sur hacia Gibraltar, cruza el estrecho de Gibraltar hacia África y llegas a Marruecos. Justamente ahí en la costa africana existe una pequeña ciudad llamada Ceuta. Geográficamente está en África, está pegada a Marruecos, pero Ceuta es territorio español. Y cuando digo territorio español no quiero decir que haya simplemente una embajada o una base militar ahí. Ceuta es una ciudad autónoma de España. Sus instituciones son españolas, utilizan el euro y sus habitantes pueden ser ciudadanos españoles. Así que cuando una persona cruza la frontera que estamos viendo en estas imágenes, pasa de Marruecos a territorio español. Y esa frontera es además una frontera exterior de la Unión Europea y del espacio Schengen. Y si ahora estás pensando, a ver, ¿por qué demonios España tiene una ciudad dentro de África? Ahí comienza una historia de más de 600 años. Ceuta ocupa un lugar extraordinariamente estratégico cerca de la entrada al Mediterráneo. Durante siglos, diferentes pueblos e imperios controlaron esa zona. Portugal conquistó Ceuta en 1415. Para poner esa fecha en perspectiva, eso ocurrió 77 años antes de que Cristóbal Colón llegara a América. Décadas después, las coronas de Portugal y España quedaron temporalmente bajo el mismo monarca y cuando Portugal recuperó su independencia, Ceuta permaneció vinculada a España. Portugal terminó reconociendo formalmente la soberanía española sobre la ciudad en el siglo XVII. España, por lo tanto, considera a Ceuta parte de su territorio, pero Marruecos tiene una visión completamente diferente. Marruecos reclama Ceuta y también Melilla, otra ciudad española situada en la costa norte de África. Desde la perspectiva marroquí, estas ciudades están físicamente en África y deberían formar parte de Marruecos. España rechaza esa reclamación y aquí la historia empieza a conectarse directamente con lo que estamos viendo hoy, porque Ceuta no solamente representa una disputa histórica, también constituye una de las puertas más peculiares para entrar a Europa. Una persona que está en Marruecos no necesita atravesar todo el Mediterráneo para llegar a territorio español. En algunos puntos solamente necesita superar esta frontera o rodearla por el agua. Y aquí viene el dato que cambia completamente esta historia. Esto ya pasó antes, en mayo del 2021. Aproximadamente 8,000 personas entraron a Ceuta desde Marruecos en menos de 48 horas. Muchos llegaron caminando por la playa o nadando exactamente como estamos viendo nuevamente en estas imágenes. Pero aquella crisis no ocurrió en un vacío. España había permitido que Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, recibiera tratamiento médico en territorio español. Y para entender por qué eso enfureció a Marruecos, necesitamos conocer otra pieza de este rompecabezas: el Sahara Occidental. El Sahara Occidental es un territorio situado al sur de Marruecos cuyo estatus lleva décadas en disputa. Marruecos controla gran parte del territorio y lo considera suyo. El Frente Polisario busca la autodeterminación del pueblo saharaui y ha luchado durante décadas por la independencia. Así que cuando España recibió a su líder, Marruecos reaccionó con enorme molestia. Y durante esa crisis del 2021 ocurrió algo extraordinario. Los controles marroquíes alrededor de Ceuta se relajaron y unas 8,000 personas consiguieron entrar en aproximadamente 2 días. España desplegó al ejército y la Unión Europea dejó claro que la frontera de Ceuta también era una frontera europea. Aquello provocó una acusación muy seria, que Marruecos estaba utilizando el control de la migración como instrumento de presión diplomática contra España. Y aquí tenemos que hacer una distinción importantísima para entender lo que está pasando hoy.
Cuando alguien utiliza palabras como invasión al mostrar estas imágenes, está introduciendo una interpretación política. Las personas que estamos viendo no son soldados del ejército marroquí invadiendo España, son migrantes. Muchos buscan oportunidades económicas, otros pueden estar huyendo de situaciones desesperadas y entre ellos hay también personas procedentes de otros países africanos. Pero eso no significa que la geopolítica no importe, porque Marruecos controla su lado de la frontera y España depende enormemente de la cooperación marroquí para impedir que enormes cantidades de personas lleguen hasta Ceuta. Si esa cooperación desaparece o se debilita, España puede enfrentarse inmediatamente a una crisis como esta. Por eso ahora aparece nuevamente una pregunta muy delicada. ¿Marruecos está haciendo todo lo posible para detener estos cruces o está permitiendo deliberadamente que aumente la presión sobre España? Y aquí tenemos que separar lo que sabemos de lo que sospechamos. Hasta este momento no tenemos evidencia suficiente para afirmar como un hecho que el gobierno marroquí haya organizado esta oleada migratoria. De hecho, fuerzas marroquíes han intervenido para impedir cruces y se han registrado enfrentamientos del lado marroquí. Reuters informa que utilizaron incluso cañones de agua contra grupos que intentaban avanzar hacia la frontera. También hay otra explicación importante. Reuters ha documentado cómo rumores y videos difundidos en redes sociales comenzaron a convencer a jóvenes marroquíes de que la frontera estaba abierta o que era posible cruzar. A eso se suman dificultades económicas y la esperanza de llegar a Europa. Es decir, las redes sociales también parecen haber ayudado a acelerar esa movilización. Pero el presidente del 2021 hace inevitable la sospecha geopolítica, especialmente porque las relaciones entre Marruecos y España siempre tienen detrás temas enormemente sensibles. Ceuta, Melilla, el Sahara Occidental, migración, comercio y las relaciones de ambos países con Argelia. Y mientras políticos y gobiernos discuten geopolítica, existe otra realidad que no podemos perder de vista. Hay seres humanos arriesgando la vida. Reuters reporta ya 57 fallecidos durante esta crisis. Personas han intentado llegar nadando, otras han quedado atrapadas entre multitudes y muchas probablemente emprendieron el viaje pensando que simplemente encontrarían una frontera abierta. La situación además está cambiando rápidamente. Decenas de miles de las personas que entraron ya han comenzado a regresar a Marruecos y ambos gobiernos están intentando recuperar el control de la frontera. Así que cuando veas estas imágenes y alguien te diga simplemente que Marruecos está invadiendo España, ya sabes que la realidad es bastante diferente y complicada. Sí, decenas de miles de personas han cruzado desde Marruecos hacia territorio español. Sí, Ceuta está físicamente en África, pero pertenece a España. Sí, Marruecos reclama históricamente a Ceuta y sí, existe un precedente en el que la migración estuvo directamente relacionada con una grave crisis diplomática entre ambos países. Pero todavía falta responder la pregunta más importante sobre lo que está ocurriendo hoy. ¿Estamos viendo una explosión migratoria alimentada por rumores, redes sociales y desesperación económica o existe también una decisión política detrás de permitir que semejante cantidad de personas llegara hasta la frontera? Esa respuesta podría determinar si lo que estamos viendo termina siendo solamente una enorme crisis migratoria o el comienzo de una nueva crisis diplomática entre Marruecos, España y por extensión la Unión Europea. Ahora dime tú, después de conocer la historia de Ceuta y lo que ocurrió en el 2021, ¿qué crees que está pasando? ¿Consideras correcto llamar a esto una invasión o crees que utilizar esa palabra convierte una crisis migratoria en algo que no es? Y la pregunta más importante, ¿puede un país utilizar el control de la migración como herramienta de presión contra otro país? Te pido tu opinión aquí en los comentarios. Comparte este video para que le llegue a todo el mundo y que la gente sepa lo que realmente está pasando y no se dejen engañar. Y nos vemos en el próximo video.